¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al 30º episodio de Los Lunes Rayados, episodio número 30. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en todas las redes sociales. Estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Entonces vamos directamente al grano con la noticia rayada de la semana, en donde comento algún suceso musical, algún lanzamiento. Y el día de hoy les quiero comentar brevemente acerca de esta polémica reciente acerca de Taylor Swift. Hace una semana estuve comentando de su último álbum, Midnights. Pero el día de hoy voy a comentar más que como un suceso musical en sí, como álbum o lanzamiento. Tiene que ver con la polémica reciente acerca de la venta de tickets de su gira, promocionando, me parece, este álbum. Y la verdad es que me topé con la sorpresa de cómo está funcionando el tema de la venta, específicamente estamos hablando de la empresa Ticketmaster, que está manejando gran parte de esto y que parece ser que está, digamos, está dominando el monopolio de las entradas. Y la verdad es que su forma de trabajo es malvada, por decirlo menos, porque la forma que funciona esto es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados un poco acá, o quizás tenemos un acercamiento a lo que significa eso, pero la verdad es que piensan de que está, al menos en Estados Unidos, en un nivel muy diferente. Existe esta cosa llamada precios dinámicos, entonces parece ser que a partir de la demanda de una venta de entradas en particular, los precios como que cambian brutalmente, entonces llegan a lugares exorbitantes que incluso para una persona de mucha plata es mucha plata. Obviamente Taylor Swift, a ser una de las artistas más famosas, digamos, más populares en el mundo, las ventas de entrada se dispararon a un precio exorbitante. Habían, me parece que 2,5 millones de personas tratando de buscar tickets. Entonces ha generado toda una polémica y justamente todo una molestia de parte de la gente que quiere comprar una entrada para ir a ver un concierto, y la cosa se ha transformado en este manejo y juego de oferta y demanda y esta cosa maléfica que tiene Ticketmaster para trabajar. Y me parece que Taylor Swift va a hacer una demanda a Ticketmaster por lo mismo. Me parece que va a ir a la corte. No domino tanto cómo funciona el tema político allá en Estados Unidos, pero me llama particularmente la atención en cómo se va manejando este tema del cuento de las ventas de entrada. Porque claro, muchos de esos son gente revendedores, meten bots y cosas así para poder llevarse más entradas. Entonces las ventas de entradas por internet, si bien han facilitado muchas cosas, me acuerdo en el tiempo que efectivamente estaba Ticketmaster y compraba la entrada para un concierto, tenía que ir al lugar específicamente. Pero ahora, claro, por internet existe todo este cuento, y especialmente para los conciertos masivos, ¿no? Pensamos en conciertos de popstars, así como acá en Chile fue el de Coldplay, o fue el de Bad Bunny, o fue el de Dua Lipa, los de conciertos de Daddy Yankee. Es bastante preocupante cómo se está llevando ahí. Me da miedo de que en algún momento eso llegue acá, esa idea, si es que ya no empezó a ocurrir, pero al mismo tiempo, cómo está este manejo de las empresas como tan el aprovechamiento que tienen. Y por supuesto de que para el artista no significa necesariamente lo mejor, porque obviamente me imagino que gana un precio estandarizado como por entrada, y obviamente el resto de la plata de este juego de oferta y demanda se lo lleva, me imagino, gran parte de la torta Ticketmaster. Ya había ocurrido anteriormente, me parece que con Bruce Springsteen había ocurrido eso y él estaba muy indignado por la situación. En el caso de Taylor está ocurriendo lo mismo, pero claro, Taylor Swift es una artista como muy famosa hoy en día. No digo que Bruce no lo sea, pero obviamente con lo popular y fuertemente como gigante que es el nombre de Taylor Swift hoy por hoy, me imagino que quizás hace una presión aún mayor el hecho de que ella como que empuje y trate de hacer algún tipo como de presión para que las cosas sean diferentes en ese sentido. Así que veremos qué pasa. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué les parece esta situación. Yo entiendo que es una cosa que no está pasando aquí en Chile en particular o en Latinoamérica, pero igual el tema de las entradas a mí me está haciendo harto ruido, este tema como de las filas, de cómo funciona eso, cómo actúan también los bots y aquellas personas que son revendedores también. Todo ese juego, quizás hay un espacio como de descontrol que aún no nos hacemos cargo, y que igual es bastante complicado porque mucha gente como que se toma esas entradas y las revenden después a precio exorbitante. Entonces, digamos, ese manejo es bastante difícil, pero sin lugar a dudas es interesante como darle una vuelta. Eso sería comentarles un poco esa noticia que me llamó bastante la atención. Cuéntenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y vamos entonces a mi sección favorita, el cual es la sección Escucha Esto, en donde comento algún lanzamiento musical chileno, en este caso un lanzamiento nacional. Y el día de hoy tengo dos. En primer lugar, les quiero recomendar el disco de Nicolicio. El disco se llama Bildungsroman. Si no conocen su trabajo, a lo mejor Nicolicio, a lo mejor conocen su trabajo como crítico de música. Él es conocido en internet en su cuenta de Instagram Héroe Cósmico, que hace críticas musicales muy interesantes. También ha hecho entrevistas. Estoy muy sorprendido con este lanzamiento. He dicho sorprendido varias veces en este canal, pero esto definitivamente me dejó peinado para atrás, porque tenemos acá un disco de indie rock. Y el indie rock se toca mucho en Chile, y hay muchas bandas que tocan este sonido, bandas muy populares, por cierto. Es un género musical que es muy fuerte hoy en día, y digamos desde hace mucho tiempo que es así, pero definitivamente el indie rock es un género que ya se ha hecho harto y que ya hay
digamos, diferentes alternativas al respecto, pero lo que está haciendo Nico Lizzy es diferente. Lo que está haciendo él es darle una ambición e ir mucho más allá. Por supuesto de que una banda que quizás le puede venir a la cabeza al momento de escuchar la música de Nico Lizzy puede ser Car Seat Headrest. Nico Lizzy, al tener, digamos, una formación musical bien potente, desde lo teórico, por supuesto, en términos de composición, trajo esta obra musical muy interesante que tienen relación desde lo lírico con la portada, perdón, no con la portada, con el nombre del álbum, que es Bildungsroman, que quiere decir con todos los aprendizajes de la niñez a la adultez. Entonces, los tópicos digamos, de las canciones de este álbum tiene que ver con reflexionar acerca de los vínculos de amistad, del crecimiento como persona, diferentes experiencias que ya sean positivas o negativas, pero también habla mucho del tema de la muerte, por ejemplo. También momentos más introspectivos, momentos donde habla acerca de instancias como más sociales. También reflexiona acerca de los sucesos políticos. Entonces, es como una visión y una forma de observar todas esas cosas que te van pasando y que te van causando una revolución interna que te forma como persona. Y musicalmente hablando, como decía, tiene esta sonoridad indie rock, digamos, la forma de tocar la guitarra, en la forma de cantar, pero la manera que arregla las canciones, la manera que compone las canciones, lo extiende muchas veces. Ahora, hay canciones que son súper directas y súper enérgicas, como el tema que da nombre al álbum, o también La Gran Derrota, donde son canciones súper guitarreras, donde también Nico Lizzy, si bien él tiene una voz más grave y que digamos que tiene una aproximación modesta, pero sin lugar a dudas muy bien hecha y muy bien performada. Pero también hay ratos donde grita, donde se expresa como mucho más enérgicamente. La canción Cometas Decadentes, donde tenemos este lado mucho más folk, este lado más acústico, que también le fascina mucho, muy influenciado por bandas como The Microphones, por ejemplo. Aunque hay canciones que van mucho más increciendo o llegando a una especie de clímax, como es el caso del tema inicial, El héroe de la destrucción. Y en uno de los temas finales, llamado Funeral, tenemos esta idea, ¿no? Que va partiendo como esta canción rockera, que va llegando a este clímax súper distorsionado, súper abrasivo en términos de sonido, pero luego va pasando de nuevamente a este lado más folk, más acústico, más introspectivo, muy bello, por cierto, y muy emocionalmente potente, para volver de nuevo a esta como lado más indie rockero. La verdad es que dentro de lo que ofrece este disco es súper denso al mismo tiempo, porque hay muchos arreglos, diferentes guitarras, capas de sonido, arreglos también que provienen de otros lados, como un poco se nota de que también tiene un particular gusto por música clásica incluso, cosas de ese tipo, pero los arreglos son muy precisos y concisos dentro de ciertas canciones, la manera de construir las canciones que se escapan absolutamente del verso-coro-verso. Muy pocas veces uno se puede topar un disco de indie rock que tenga este nivel de expansión, por sin dejar detrás como los elementos identitarios de este tipo de música, dentro de lo que se hace como en lo instrumental o en la voz. Entonces es impresionante ver que alguien que tenga mucho conocimiento desde lo teórico puede utilizarlo en un género musical sin perder el respeto de lo que esa música significa. Entonces creo que este es uno de los mejores discos de indie rock que se ha hecho en el último tiempo y especialmente este año. Este disco realmente es fantástico. Realmente estoy súper impresionado y emocionado y conmovido por lo que hizo este álbum. Vamos entonces a la otra recomendación, al otro disco que quería comentar, que por cierto también me gustó muchísimo. En general aquí hablo de discos que me gustan más que no me gustan y por supuesto que este me gustó mucho, que es el disco debut. Me refiero al proyecto Que Dios te salve y este álbum se llama María. Este es el proyecto de Malú Mora. Yo conocí a Malú Mora en proyectos bajo ese nombre. Algunos singles que me llamaron particularmente la atención en su momento. Y luego de eso estuvo en la preparación de este proyecto bajo este nombre Que Dios te salve. Y que por cierto, esta referencia religiosa no es solamente en el nombre de su proyecto y también del álbum, sino también a lo largo de este lanzamiento llamado María, tenemos diferentes referencias a lo bíblico, digámoslo así, desde el Génesis, las lenguas de fuego, el Apocalipsis y también otros, digamos, como personajes que aparecen en la Biblia o diferentes como nombres, motivos, etcétera, que se relacionan por supuesto a la temática lírica en específico, que por supuesto se aprovecha como todo ese universo de ideas para poder componer este proyecto y que en lo musical, por cierto, es bastante interesante. Está el aspecto de desamor, por supuesto, como en el caso del tema Mírame, Magdalena 2. En el tema Poder, por ejemplo, que trabaja ahí con Camila Moreno en las voces, tenemos una exploración más desde lo erótico, quizás no desde el aspecto desde el amor, sino del aspecto desde lo físico. Y por supuesto de que está este aspecto como religioso y cómo utiliza lo religioso como una forma de evocar una idea que va en relación a estas ideas que pretende plantear. Y también mucho desde una exploración desde lo personal, que me pareció súper como efectivo igual y me pareció súper potente
visualmente y me gusta mucho como su uso como de mantras también. Musicalmente hablando, este es un trabajo que intersecciona el pop alternativo, que es un tipo de música que es muy contemporáneo, ¿no? Digámoslo, de cosas como, no sé, Lorde o también Billie Eilish. Hay muchos lanzamientos de alt pop últimamente y de alguna forma como que María va por ese lado desde lo musical, pero sin embargo creo que la manera en que explora la música, la manera en que experimenta, la manera en que va dejando diversos arreglos, haciendo canciones un poco más experimentales, digámoslo así, muestra de que también tiene un ojo puesto en el ámbito del art pop. Entonces, digamos, la combinación de esas dos cosas van haciendo este disco súper interesante porque no siempre son dos géneros que se encuentran, o al menos no es tan común ni es tan obvio. Además de eso, también da espacio como a otro tipo de sonoridades en ciertos momentos, como el caso del rock alternativo, adicionando guitarras eléctricas, momentos un poco más rockeros, donde la distorsión toma un poquito más de espacio, a diferencia de otras canciones que donde está mucho más dominado por las secuencias, por los sintetizadores, por las máquinas, digámoslo así, desde el lado más electrónico, digámoslo de esa forma. Este disco es riquísimo en términos de arreglos, en términos de detalles. Es un disco tremendamente detallado, tremendamente pensado, y me gusta mucho el hecho de que en canciones como Fantasma tenemos un montón de cosas pasando, un montón de instrumentos que aparecen en ciertos momentos y luego desaparecen. Me gusta también mucho esta forma de estructurar sus canciones, donde es libre de explorar la estructura. De pronto va haciendo codas que van en una dirección completamente diferente en lo sonoro que en la primera parte de la canción. Por ejemplo, en el track Fantasma, insisto, un poco una muestra de eso. Y también tenemos canciones donde hay una exploración desde la electrónica y también de jugar con su propia voz, justamente como es en el final, en este tema muy breve llamado Agua, que da paso para el tema final Lenguas de Fuego, donde también ocupa mucho de eso desde su voz, aplicando diversos efectos, y la producción está muy bien aprovechada en ese sentido y hace este disco muy redondito. Y entonces creo que es un debut muy sólido, es un gran álbum y que de alguna manera pone en una excelente forma, en un excelente inicio, y es una brillante carta de presentación para Que Dios te salve como proyecto. Así que más que recomendado para que una persona que le gustaría escuchar un pop atrevido, un pop con una perspectiva súper clara de lo que quiere hacer musicalmente y también desde lo lírico, me parece que este disco es imperdible. Vamos a la siguiente sección en donde les muestro lo que escuché esta semana, y en mi 3x3 notarán de que fue bastante variado dentro de todo. Traté de ir buscando cosas que no había escuchado antes o que no estaba tan familiarizado. Por ejemplo, partí escuchando este álbum de Serani Poggi, creo que así se pronuncia, se llama One Room Survival. Y me gusta este lado como de la música japonesa que viene un poco del Shibuya Kei, donde tenemos este lado que explora diferentes cosas como de art pop en general, como también cosas como el bossa nova. Tiene una onda media Stereolab en ese sentido en la estética. Entonces es un disco que es muy agradable, pero al mismo tiempo es súper colorido, y el cómo utiliza las secuencias electrónicas para ello me parece súper interesante. Luego de ese disco que es como súper alegre y es súper como relajante, me fui al completo opuesto, pero me quedé por supuesto en Japón con este trabajo llamado de Wakduk Futuristic Unity llamado Akai. Este es un disco de digital hardcore. Y lo interesante de acá es que los invitados son de lujo. Tenemos a gente como Chino Moreno de los Deftones, Sid Wilson de Slipknot. Tenemos gente como muy importante, me parece que del lado de New Metal, y efectivamente el New Metal como que coquetea un poquito acá. Y es un disco tremendamente violento y tremendamente fuerte, y que es incesante, y que son canciones que muchas veces están como siempre lo mismo y como que un poco que te satura, pero de alguna forma lo aprecio mucho y me gusta mucho, como estar un beat incesante mucho rato. Luego de ese caos que casi me come los oídos, escuché este disco de Rameses 3 llamado I Could Not Love You More, un hermoso, precioso disco de ambient, enfocado también desde los instrumentos acústicos, una exploración del ambient que normalmente uno cree que el ambient es como de electrónica o simplemente como con teclados o con secuencia electrónica, pero aquí tenemos un ambient enfocado también desde lo acústico, utilizando guitarra especialmente, cosas de ese tipo. Un disco hermoso, precioso, muy agradable, muy rico de escuchar. Luego de eso volví a cambiar a la música agresiva escuchando este disco de Death Grind de los 90 llamado de Nuclear Death, se llama All Creatures Great and Eaten. Lo interesante de este trabajo de que está fronteado por una mujer en este caso. Y eso es algo que en esa época me imagino que era muy poco común, ahora es un poquito más común que antes, afortunadamente. Y este es un disco tremendamente sucio, tremendamente
directo, como todo buen disco de Death Grind, pero al mismo tiempo tiene una exploración, tiene una forma de experimentar muy especial. Entonces creo que es un disco tremendamente adelantado a su época y que definitivamente aquellas personas que gustan del grind deberían ponerle atención si es que ya no lo han hecho. Luego escuché este disco de Chokebore llamado A Taste of Four Bitters. Si te gusta el indie rock, pero también te gustan cosas como el slowcore, pero también te gusta Sonic Youth, te va a encantar esto. Como que imagínate que Sonic Youth hiciera algo más indie y quizás más orientado al slowcore. Este es el resultado. Un disco tremendamente interesante que yo no estaba familiarizado por mi parte, pero que me pareció particularmente entretenido. Luego de eso me fui al acid drum and bass, que es una forma de drum and bass en donde tenemos una mayor incorporación de música groove, soul, funk, cosas de ese tipo. Y es como un disco muy chill también de escuchar, por lo mismo. Si no lo has escuchado, este disco de High Contrast, High Society, más que se lo recomiendo. Si quieres aprender un poquito más de este tipo de música, está bien bueno. Luego de eso, quería algo completamente diferente. En este caso, esto es un disco de heavy power metal de la banda Heaven's Gate, llamado Living in Hysteria. Es un disco súper cliché en ese sentido y me encanta lo efectivo que es en ese sentido, porque no siempre uno se puede encontrar con discos como este y uno siempre se va como a los nombres obvios cuando hablamos de power metal, pero Heaven's Gate hicieron lo suyo en su época, digamos, en este power metal quizás más primigenio, pero es súper entretenido el álbum, de esos coros como que pones el puño en el aire y todo eso. Luego de eso, escuché este disco de Mark Free llamado Long Way From Love, que es un disco de AOR, que es un disco como de, imagínate este rock ochentero, con harta balada, pero muy bien construido musicalmente en términos de composición, excelentes solos de guitarra, buen riffeo también a ratos, harta personalidad en la voz, por supuesto, harta expresividad. Imagínate, miren la portada, o sea, lo tiene todo, absolutamente. Este álbum, disco, diría yo que es... obviamente cuando hablamos de rock o hablamos de AOR, definitivamente hay que poner atención a ese disco. Creo que es el único disco que tiene Mark Free. Y terminé escuchando este disco excelente de Memphis Rap. Me encanta el Memphis Rap. El otro día hablaba en Twitter de que me encantan las portadas del Memphis Rap. Y este disco Holocaust No Escape es un excelente trabajo de este tipo de música que tiene una estética y un approach en lo sonoro, en el uso de samples y el tipo de voces y bastante duro y aguerrido, que por supuesto fueron un antecedente para muchas cosas que salieron después desde el lado del hip hop más como duro, como el caso del horrorcore, por ejemplo, le deben mucho a este tipo de discos. Así que si no has escuchado este álbum, más que recomendado. Eso fue lo que escuché esta semana. Por supuesto, también otras cosas, pero esto diría que es como lo principal que quería comentar por esta semana. Vamos entonces a la última sección, el cual se llama Pregúntale al Profe, en donde respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. La primera pregunta me dice: ¿qué opinas de las bandas que priorizan las performances en vivo, únicas e irrepetibles, sobre su registro discográfico? Conversé un poco más con la persona que me hizo esta pregunta porque no entendía a qué se refería, a qué tipo de bandas. Me comentaban que eran bandas que, por ejemplo, pueden ser una banda nacional un poco más underground, que su forma de hacer discos es haciendo discos en vivo. Yo creo que hay dos razones por las que ocurre eso. Una de ellas es que es un tema de recursos, netamente de eso. Es muy caro pagar un estudio. Entonces pasa mucho de que hay bandas que tienen la oportunidad de grabar una sesión en vivo, que suena bien en una sala y que tienen más o menos un sonido que rescata o le hace, digamos, como le hace justicia a la música del grupo y no es tan caro hacerlo y quizás solamente graban directamente de la mesa de sonido, quizás con un cambio 2 y sale el álbum. Lo cual podría ser una forma muy, digamos, como rápida y efectiva en ámbitos como quizás de plata, de hacer el álbum. Y ahí está afuera y la gente puede escucharlo. Pero claro, por otro lado, hacer una performance en vivo tiene su riesgo por todos los errores que ocurren en la sesión en vivo, que eso es totalmente normal y esperable. La grabación en vivo, si bien obviamente tiene su energía, y por supuesto que hay muchas bandas que son muy buenas en eso, puede ocurrir que quizás no suene quizás de una forma en que rescataría mucho el trabajo en el estudio y quizás como que sería una captura un poco más débil quizás de lo que podría haberse hecho en un álbum, y quizás como las cosas que uno podría experimentar y hacer en vivo no siempre se pueden hacer, no siempre se pueden replicar a lo que uno puede trabajar en estudio. Tiene sus pros y sus contras, entonces entiendo por qué lo hacen, pero al mismo tiempo obviamente puede ser un contraproducente porque vas a sacar tu tema afuera y la gente va a escucharlo por primera vez, entonces ¿estás seguro que quieres que se escuche así por primera vez? Entonces no sé, pero igual, insisto, entiendo las razones por las que puede ocurrir. Segunda pregunta: ¿piensas subir esta sección en Spotify formato podcast? Ya, esta es una pregunta un poco más meta acerca de este programa sección. Lo he pensado.
Yo creo que igual es como muy llevable a Spotify. Quizás como que igual dependería de las imágenes en cierto momento, especialmente lo hago por la sección lo que escuché esta semana. Tendría que quizás como poner en la portada el 3x3 o de alguna forma dejarlo ahí. Eso sería como la única sección que quedaría un poco raro, porque la gente no podría ver las portadas o no podría ver qué discos son o podrían depender mucho de mi mala pronunciación, porque hay veces que lo necesitan. Entonces tendría que ver cómo podría funcionar eso. Pero igual les dejo la pregunta a ustedes. ¿Creen que debería ser un podcast esto? Podría ser, sería un podcast no muy largo, de 18 o 20 minutos, o sea, tampoco da para tanto. Bueno, podría ser, ¿por qué no? Habría que evaluarlo. Tercera pregunta, sin contar lo nuevo y original, ¿qué características debe poseer un álbum para ser un buen álbum? Es que depende. Tendría que hablarlo esto de términos muy generales, y de forma muy general, cuando un álbum es buen álbum, es porque ese disco, los géneros o subgéneros que dan vuelta a ese disco, si lo tomamos en comparación a los discos que ya se han hecho y a los discos contemporáneos de ese mismo estilo, de alguna forma aporta desde lo sonoro o rescata muy bien la sonoridad y las cosas buenas que puede entregar ese género musical y las aprovecha muy bien, porque no tienes que inventar la rueda para hacer un buen álbum. O sea, un buen álbum de, no sé, de hard rock, que digamos que es un género muy antiguo, ¿no? De los años 70 que existe el hard rock. Puedes hacer un disco bueno de hard rock, haciendo las cosas que se ha hecho en el hard rock, pero presentarlas bien en la producción, en la sonoridad de las guitarras, etc. Y lo mismo con un disco de hip hop. Ahora, obviamente no le voy a pedir a un disco de hip hop o de, no sé, de East Coast hip hop o de jazz rap, obviamente no le voy a pedir lo mismo que un disco de hard rock. Entonces, obviamente, un buen álbum tengo que considerar, bueno, este disco en relación al tipo de música que hace, ¿cómo se relaciona a otros discos similares ya a lo que se ha hecho en el pasado? Ahora, voy a dar vuelta a la pregunta un poco para probar mi punto. Un mal álbum no tiene esas cosas. Es un disco que no toma en consideración la perspectiva histórica, o un disco que suena como que no rescata bien las sonoridades que quiere presentar, que la forma en que está grabado no hace justicia a lo que podría ser esa música en particular, la forma de composición quizá o la forma de ejecución quizás no es la mejor, dependiendo del género, insisto, porque hay géneros musicales que no necesitas tocar increíblemente bien, pero hay veces que sí lo requiere o requiere ciertos aspectos específicos que se necesitan. Insisto, depende mucho del género. Es muy importante que quede claro esa idea, que importa mucho el género musical que quiero hacer. Entonces, por eso es súper importante y para mí estudiar muchos géneros musicales, por ejemplo, como lo que hice hago mis 3x3, lo que hago también es estar estudiando. Para mí esos 3x3 no son solamente como escuchar música casualmente, sino también es una forma de estudio, una forma de aprender más de cosas que no sé. Por ejemplo, muchos de los discos que mostré en mi 3x3 jamás lo había escuchado. Y son mi forma como de aprender más, de ir más en profundidad de un género específico, para que en el momento de ahora de hacer una crítica de un álbum de ese mismo estilo de música pueda saber de lo que esté hablando y cómo ha sido ese género a lo largo de la historia. Por eso es importante escuchar tanta música antes de hacer crítica musical. Es importante hacerlo. Entonces pasa mucha gente que no ha escuchado un género en particular y quizás hace una reseña, quizás no digo que va a ser una mala reseña per se, pero se va a perder de muchas cosas y mucha perspectiva a la hora de hablar de ese disco. Eso sería mi respuesta a esta pregunta. Con eso cierro el lunes rayado de esta semana. Dejen en sus comentarios qué han estado escuchando esta semana. Dejen en los comentarios qué opinan de los discos que comenté hoy día. Y dejen en los comentarios también sus pensamientos acerca de lo que también estamos conversando aquí en la primera sección como en la última. Eso sería por esta semana. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo muy próximamente. Y eso. Les deseo una excelente semana. Cuídense mucho. Chao.